Cordial saludo, en este video vamos a ver cómo realizar los aumentos de sueldo. Se confunde la actualización de los tópicos con los aumentos de sueldo, pero son dos procesos diferentes. Actualizar tópicos anuales es actualizar internamente la información para que el programa realice los procedimientos y cálculos automáticos de ciertos conceptos, como por ejemplo el auxilio de transporte, la retención en la fuente, valide los topes para deducciones en la retención, pero no es aumentar el salario de los empleados. Son dos procesos diferentes porque el programa no se toma la atribución de realizar estos aumentos. Con base a esos tópicos anuales es que yo procedo a realizar los aumentos. La ruta para realizar los aumentos de sueldo es nómina, previos para liquidar, aumento de sueldo. Y tenemos tres formas para realizar estos aumentos. El primero es por índice, que hace referencia a un porcentaje, y lo podríamos poner como un dato fijo cuando a todos los empleados se les determina que se les va a aumentar X porcentaje del salario que tienen actualmente. Entonces se puede hacer masivamente por porcentaje. La segunda es por nuevo sueldo. Ejemplo, si yo tengo un empleado que tiene 1.000.000 de pesos y yo le quiero decir que el nuevo salario son 1.500.000, podría hacerlo como nuevo sueldo, que sería lo mismo con la tercera opción que decirle que ese empleado que tiene 1.000.000 de pesos, yo le voy a aumentar como valor 500.000. Cualquiera de las tres formas lo puedo hacer. Debo seleccionar solo una de las tres, pero las tres al tiempo no. O por índice, por nuevo sueldo o por valor a aumentar. Es importante asignar el año y la fecha de este aumento, ya que el programa siempre nos va a traer a la fecha actual, en este caso el 13. Pero si el aumento de sueldo lo debo realizar desde el primero, tengo que manualmente asignar la fecha. Y con base a esto, vamos a suponer que a este empleado de ejemplo que tiene 1.000.000 de pesos, yo le voy a aumentar 500.000 pesos de salario. Si son todos, clic derecho, marcar todos o seleccionamos únicamente los que apliquen. En este caso, solo este empleado, lo selecciono y en la parte derecha le digo aumentar o cambiar. Y el programa me va a preguntar, ¿confirma que el aumento se va a realizar a esta fecha, 1 de enero del 2022? Le digo que sí. Y automáticamente me va a mostrar la fecha en la que se realizó el cambio, qué sueldo tenía, el nuevo sueldo, y en el ingreso de personal, él va a cambiar por defecto el salario del empleado. Le va a poner el 1.500.000. Si el aumento que quiero realizar es para un empleado que tiene salario mínimo, con base a los tópicos anuales que previo a esto yo tengo que actualizar, lo que puedo hacer es asignar la fecha, que en este caso sería 1 de enero, y en la parte derecha decirle auménteme al salario mínimo. No tengo que decirle cuál es el valor porque para eso son los tópicos, pero sí tengo que definir a qué empleado le quiero realizar los aumentos, si únicamente a los empleados con sueldo mínimo anterior o a todos los empleados que tengan un sueldo menor al mínimo actual. Ya yo valido según los datos de mis empleados cuál de los dos parámetros debo marcar, le digo aceptar. Me pregunta que si lo quiero hacer con la fecha asignada. Antes de hacer el aumento y de definir este parámetro, debo definir la fecha. Le digo que sí y lo voy a cambiar por defecto. En la parte derecha hay otras opciones que son los ajustes del redondeo. Se puede redondear el salario, aumentar al empleado. Entonces puedo definir el redondeo al peso, a decenas, centenas o a miles. Primera opción entonces para los del salario mínimo y la segunda para los empleados que tienen un salario diferente al salario mínimo actual. Puede pasar que yo por error realizo el aumento de sueldo a un empleado varias veces en diferente fecha pero con el mismo valor o viceversa con el mismo valor en diferente fecha. Eso me genera un inconveniente al momento de liquidar la nómina y es que el sistema no va a saber cuál de todos los datos tomar y tiende a generar un promedio o simplemente no liquidar sueldo. En ese caso debo revisar en la ruta herramientas, parámetros utilitarios, utilidades
Corrige fecha de aumento de sueldo, que según la fecha en la que yo autoricé los aumentos, solo me aparezca una vez cada empleado. Si el empleado aparece 2 veces con sueldo diferente o con el mismo pero en diferentes fechas o con la misma fecha, debo reversar el aumento para que el sistema me deje el salario que tenía el empleado y yo pueda volver a hacer el aumento con la fecha correcta y con el dato correcto. Entonces selecciono el empleado que quiero arreglar y en la parte derecha tengo 3 opciones: reversar el aumento, eliminar el registro o cambiar la fecha. La sugerencia es para que manejen el reversar aumento, que me permite decirle al sistema que deje los empleados con el valor anterior como sueldo y elimine el rastro de este aumento que yo hice de manera errónea, para que nuevamente yo vaya a nómina, previos para liquidar, aumento de sueldo y ponga el dato correcto, la fecha correcta, seleccione el empleado y vuelva a realizar el aumento sin que esto que yo hice mal afecte o quede el registro como tal en el sistema. Entonces, para concluir, esas son las 3 formas de realizar los aumentos de sueldo, teniendo en cuenta que si son empleados del salario mínimo, simplemente selecciono la fecha, en la parte derecha le digo que me aumente el salario mínimo y lo va a hacer para todos. Gracias.